nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. Las noches de lunes a jueves, en Radio Intereconomía, te convocamos a Disidencia Deportiva. Un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio. 11:07 de la mañana, abrimos Desayunos Capital y hoy, bueno, la verdad es que soy súper afortunada porque está aquí en esta mesa de trabajo José Donoso. José, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Que hacía muchísimo que no nos veíamos. Contigo, efectivamente, mucho tiempo. Sí, ¿qué tal va todo? Pues emocionante. Sí, yo creo que en nuestro sector esa es una palabra que nunca falta. Por un sentido o por otro, siempre estamos muy emocionados. Decía yo, muy entretenidos, ¿no? Sí. Porque en teoría puedes pensar, bueno, el sector energético, el sector de la fotovoltaica, pues un sector tranquilo, previsible, regulado y bueno, tenéis para bailar todos los días. Sí, porque la verdad es que somos un sector que en los últimos años ha sido un sector absolutamente disruptivo. Uh-huh. Hemos cambiado todo el paradigma del consumo energético, sobre todo de electricidad, pero que estamos cambiando todo el sector energético en su conjunto. Y claro, toda esta transición que estamos haciendo, toda esta disrupción, depende constantemente, como todo sector regulado, de las actuaciones políticas y decisiones políticas. Cuando estás viviendo una situación de incertidumbres, de cambios, de todo esto, pues te genera unas situaciones difíciles a veces de compaginar con las necesidades de que tenemos ahora mismo, por ejemplo, de invertir entre 25 y 40 mil millones de euros en los próximos años. Entonces, atraer ese capital, darle una seguridad con unos trasfondos políticos como dependemos, pues siempre es complejo. Bueno, José Donoso es el presidente de UNEF, que es la Unión Española Fotovoltaica. Bueno, tenemos, si empiezo a repartir cartas sobre la mesa, o sea, podemos hablar de la ley, el Real Decreto Antiapagones, tema de aranceles también con Donald Trump, que estamos súper entretenidos. Yo cuando vengo a la redacción todas las mañanas digo, ¿qué ha dicho Trump? Y sobre eso ya montamos el informativo. Luego también tenemos autoconsumo, almacenamiento, que yo creo que la sociedad está mucho más sensibilizada y mucho más enfocada al autoconsumo y a la independencia después de lo que hemos vivido de este año. Así que nos empezamos por regulación, que te has metido tú ahí a saco. Pues sí, mira, yo creo que estos dos, justo los dos temas que has nombrado al principio, el tema del Real Decreto, ley y el tema de Trump, son dos buenos ejemplos dos gordos, de lo que estaba diciendo, de cómo a veces el contexto político prima sobre el texto. Bueno, a veces no, mucho. Mucho. Sí. Y son dos muy buenos ejemplos, que por encima de la racionalidad económica está el discurso político, los intereses políticos, y eso prima. Tenemos el Real Decreto Antiapagones y la derogación. ¿Eso qué significa para el sector? Bueno, pues fue un jarro de agua fría. Habéis peleado mucho. Sí, y además es que ha sido un tema muy interesante, porque yo te diría casi por primera vez, en sus 360 grados, todo el sector energético, no solo eléctrico, pero en particular el eléctrico, estábamos de acuerdo en un Real Decreto Ley, en que esas medidas eran unas medidas correctas, eran las medidas que estaba pidiendo el sector eléctrico, el renovable y en su conjunto, para tener un sector eléctrico más resiliente, que no hubiera apagones en el futuro. No que estuviera igual que el anterior, sino mejor. Unas medidas que nos iban a dotar de más competitividad en la economía española. Unas medidas que iban a dar más seguridad para esas inversiones que te comentaba antes que necesitamos. Y era todo
el sector eléctrico pidiéndolo. Era todo el sector económico de la economía española, También. las asociaciones sectoriales, las asociaciones empresariales, que eran las que se iban a beneficiar de esa energía eléctrica barata y segura, al mismo tiempo que limpia. Y sin embargo, no salió aprobado en el Parlamento. Y nadie, de verdad, en esas discusiones del Parlamento, nadie en las discusiones que tuvo en privado no supo poner una sola pega a lo que al texto. Ha sido completamente por el contexto político. Y esto, claro, para el ciudadano, para las empresas, pues es un jarro de agua fría muy importante. Claro, porque las empresas siempre habéis peleado mucho pues por la fiabilidad, por la robustez y por mejorar la competitividad frente a otros países de nuestro entorno, con una joyita que tenemos nosotros, que es el sol. Exactamente, muy bien definido. Y eso es lo que está en juego. Es decir, lo que está en juego en este momento es que España nunca hemos tenido ventaja competitiva en una revolución industrial. Carbón caro y malo, de poco poder calorífico. No hemos tenido petróleo, no hemos tenido gas. Pero ahora, en esta revolución industrial que se está produciendo en el mundo, en esta reorganización del mundo industrial, tenemos por primera vez una ventaja competitiva, que es el sol que hemos tenido siempre, que nos ha ayudado a través del turismo. Pues ahora el sol, que es nuestro gran santo patrón, ahora nos ayuda a tener una tecnología más barata. Una planta fotovoltaica en Alemania produce 850, 950 horas al año. En España produce 2.000, en la mayor parte del territorio. Y eso hay que aprovecharlo, tenemos ventaja. La tecnología es la misma, el coste tecnológico es el mismo. Además, nosotros tenemos terreno para hacer plantas más grandes con economías de escala. Esto nos da un precio por kilovatio hora que debe ser la mitad del de Alemania. Esto hace que haya en este momento un muy grande interés de empresas industriales intensivas en consumo energético de venir aquí, como ya hay algunas que se han concretado, como la ya famosa fábrica de diamantes en Trujillo, que ya está funcionando. Red Eléctrica tiene en este momento más de 100 gigavatios de peticiones de puntos de conexión de demanda. De esos, un tercio son industrias. Obviamente no todos los proyectos se van a concretar, pero con que solo una parte de esos proyectos se concreten, estamos haciendo una auténtica revolución industrial. Ten en cuenta que ahora mismo en España la demanda se mueve en el entorno de 24 gigavatios. Es decir, es toda una revolución. Pero los momentos pasan y si no se saben aprovechar, claro, se pierden. A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, el gobierno tiene voluntad de aprobar todo lo posible, está rescatando, o quiere rescatar de ese Real Decreto Ley todo aquello para lo que no es necesario un Real Decreto Ley, por la vía del Real Decreto. Ya ha salido inmediatamente este mismo verano un borrador del Real Decreto para la parte más importante, digamos, más urgente, que es el tema del almacenamiento y la hibridación. El almacenamiento nos permite extender esas horas baratas de sol a cuando no hay sol. Es decir, el sol estaría creciendo, tendríamos esas horas de la noche, esas primeras horas de la noche, que suele haber picos de demanda, estaríamos extendiendo esos precios 4 horas más. Esos precios baratos y competitivos. Con lo cual, estaríamos casi garantizando las 24 horas. Luego cae la demanda, y los precios bajan, y a esas industrias y a los ciudadanos les podríamos estar garantizando una energía barata las 24 horas del día. Esto es urgente. Para que podamos hacer esas inversiones necesitamos una reforma administrativa, porque no existía la figura jurídica del almacenamiento, Y ahí, en ese Real Decreto Ley, estaba el dotar de forma jurídica el almacenamiento y racionalizar esas tramitaciones administrativas. Bueno, ahora va a ir por la vía del Real Decreto lo que se puede, no lo que no necesita cambiar. ¿Y eso qué va a significar? ¿Realmente para cuándo se va a tener? Pues esperamos que ha pasado la información pública, ahora tiene que analizar las alegaciones del Ministerio, tiene que pasar por CNMC, tiene que pasar por Consejo de Estado. Calculamos que esto va a llevar entre 3 y 4 meses. Vale. Si todo fuera bien, confiamos que en el primer semestre del año que viene podríamos empezar a ver ya
las inversiones, concretarse y las inversiones en hibridación. Aquí el sector empresarial está, lo tenéis a favor, el gobierno también está por ello ahora, y luego también los ciudadanos, ha cambiado mucho la percepción. El apagón que sufrimos en abril sí que ha hecho que todos seamos mucho más sensibles y más conscientes y que haya aumentado el interés por el tema de autoconsumo y el tema del almacenamiento. Sí. Lo vemos como una necesidad. Sí, dos cosas diferentes. Por un lado, tener un sistema más seguro y en relación con el apagón. Primero, aprovechar para decir que la fotovoltaica no tuvo nada que ver con el apagón, en contra de lo que se dijo en los primeros momentos. Segundo, como decía, más resiliente. Un sector más resiliente. Aparte, por fin, una de las externalidades positivas del apagón ha sido que el Plan Operativo 7.4, que llevaba 4 años dormido en la CNMC, se ha aprobado por fin. ¿Y esto qué permite? Va a permitir que el problema fundamental que hubo con el apagón, que no había capacidad suficiente para gestionar la tensión, a partir de primeros del año próximo, todas las centrales renovables, especialmente las fotovoltaicas, van a poder participar en ese mercado de gestión. Esto tiene dos beneficios. Ya, si te falla una central, como pasó aquel día, no es un problema, porque vas a tener docenas de plantas que te van a poder gestionar esa tensión. Y segundo, un coste que está subiendo mucho, que ha subido en los últimos años de ser 200 millones al año a 2.000 millones al año, que es esos mercados que se gestiona la tensión, al incrementarse la competencia por tantas plantas, va a bajar de forma fundamental ese coste y por tanto la factura de los ciudadanos. Segundo, esperamos que la Comisión permita también unos sistemas que ya tienen las plantas fotovoltaicas desde el año 2019 implementado, apruebe un plan operativo que permita que ante las ondulaciones las plantas fotovoltaicas también puedan corregir eso. Y tercero, el almacenamiento. Con eso tendremos un sistema más seguro que el anterior. Segundo, el autoconsumo. El autoconsumo tuvo un crecimiento por encima de cualquier expectativa, motivado por dos motores muy importantes, que fueron los precios altísimos que tuvimos. Y las ayudas. Claro. Fueron esos dos motores. Al desaparecer un poco esos dos motores, el interés ha bajado. Y se ha bajado. Pero estamos ahora, el año pasado tuvimos 1.200 megavatios. Sí, estabilizar un mercado en ese entorno tampoco me parece mal. Sí, pero lo que pasa es que no vamos a llegar a los objetivos del PNI. Por ejemplo, la instalación residencial, ¿a qué ritmo crece? No crece. No crece. A ver, perdona, en términos absolutos crece, pero en porcentajes, ahora mismo, según los datos del último trimestre que recogemos, se ha estabilizado. Ha estado cayendo desde esas ayudas y ahora parece que por fin estamos tocando suelo y está estabilizado. Lo que sucede es que es verdad lo que tú estabas diciendo, el apagón ha vuelto a animar a los ciudadanos a poner de moda el autoconsumo, para que los autoconsumidores, porque esa posibilidad existe en caso de un apagón, que el autoconsumidor se independiza y tiene su propia energía. Bueno, y sobre todo por los precios, porque ahora estamos en un momento como más relajado, pero sabemos que puede volver. Los precios son caros. El problema es que ha cambiado la percepción. Sí, que nos hemos acostumbrado. Ha cambiado la percepción. Pero en el mes de agosto hemos tenido precios de 69 euros como media. En julio de 72. Hace años esos precios hubieran sido primera página de un periódico. Ahora, ¿cuándo es noticia? Cuando en marzo tuvimos precios muy bajos. Los precios bajos son noticia, pero esos son en la primavera. Luego el resto del año estamos teniendo unos medios de precio muy altos, pero esa percepción ha cambiado. Hay otro gran asunto que es el tema de los aranceles y de la política de Donald Trump. Esta mañana leía que las exportaciones a Estados Unidos están valoradas en más de 1.200 millones de euros. ¿Qué efecto pueden tener o están teniendo ya las medidas arancelarias de Donald Trump en el sector fotovoltaico y qué le pedís ahí al gobierno? Me alegro que me hagas esta pregunta. Porque el fotovoltaico dentro de lo que es energía es el más castigado. De toda la economía española, no solo de la energía. De toda la economía. Probablemente somos el sector que más exporta a Estados Unidos. Porque se habla mucho del vino, del aceite. Mira, el vino, si no me falla la memoria, exporta por valor de 800 millones, el aceite por 400.
Nosotros somos el sector exportador de la economía española más importante de Estados Unidos. Ya. Eso es uno de los grandes desconocidos. Siempre se nos llama que somos un sector de chinos, pero no se desconoce porque es verdad que nosotros importamos los paneles fotovoltaicos fundamentalmente de China, pero en la parte de electrónica de potencia, seguidores y demás, nosotros somos una potencia. La mayor parte de la electrónica de potencia de las plantas fotovoltaicas americanas es española, la que está instalada allí. Entonces, somos el sector más afectado. En este momento lo que está sucediendo es que los contratos están firmados, pues se produce una pérdida, porque ese 15% del arancel se lo tiene que comer, por decirlo así, la empresa española. De cara al futuro lo repercutirá en el precio. Si surgen alternativas en Estados Unidos, pues van a perjudicar a la competitividad de nuestras empresas, o habrá un efecto inflacionario allí. Lo que pasa es que nos está afectando dos cosas. Nos está afectando el arancel, pero también, incluso más, nos está afectando la inseguridad jurídica que se está produciendo en Estados Unidos. Claro. Esa inseguridad jurídica porque afecta a la base del negocio. Estados Unidos ha crecido 18 gigavatios, han instalado el primer semestre de fotovoltaica, las inversiones siguen, pero son proyectos que vienen del pasado. Tenemos que ver qué va a pasar en esta nueva atmósfera de inseguridad jurídica en Estados Unidos. Y aquí el gobierno español, o sea, ¿habéis hablado con el ministerio? ¿Qué os dice? ¿En qué os va a ayudar? Con todos los ministerios. Primero, para ver qué medidas, porque no podemos perder este sector tan potente tecnológicamente, sobre todo el tema de electrónica de potencia y seguidores. Y segundo, fundamentalmente, porque como el acuerdo de Estados Unidos permite excepciones, para intentar a ver si se puede pelear en alguna forma que nuestro sector sea una de esas excepciones. Está muy difícil, pero un poco esto. Y luego, pues, un tipo de medidas de apoyo para este proceso transitorio. Pero es una situación complicada porque nuestras empresas habían apostado muy fuertemente por Estados Unidos. Para terminar, que ya voy justita de tiempo, nos liamos. Oye, sé que en octubre tenéis ahí eventazo total. Sí, en octubre tenemos nuestro gran evento, el Foro Solar. ¿Qué va a ser? ¿Quiénes van a estar? ¿Cuáles van a ser los grandes asuntos? Bueno, el Foro Solar, por su concepción, es precisamente un foro para tratar todo lo que estamos hablando. No es el típico congreso donde se viene a dar ponencias magistrales. Es un sitio de debate. Es un sitio para debatir, para ver cuál es la problemática del sector, para sacar ideas. Y entonces ahí solimos invitar, pues vamos a tener de todo. Va a venir el secretario de Estado, hemos invitado a la vicepresidenta de la Comisión, Teresa Rivera, hemos invitado también al Partido Popular, a su nuevo responsable de Economía y Energía, señor Alberto Nadal, y luego las empresas, que son el elemento fundamental para debatir todo esto y para orientar hacia dónde tenemos que ir en el futuro y medir la presión del momento. Bueno. Esperamos 1.250 personas, que es el mayor evento del sector energético español, como todos los años, y contamos con que siga igual. Oye, para terminar ya la última, para que el oyente le dé la importancia que tiene el sector energético, el sector fotovoltaico español, ¿cuánto empleo genera? ¿Cuánto es la aportación al Producto Interior Bruto? ¿De qué tipo de empresas estamos hablando? Porque parece que es como... no sé, para que sepan lo importante de lo que hemos estado hablando. En este momento estamos hablando de empleo directo e indirecto, del entorno de los 140 a 150.000 empleos. Y mucho empleo cualificado. Fundamentalmente empleo cualificado. El directo, sobre todo el directo, es empleo cualificado. Pero su aportación económica va mucho más allá de este empleo directo. Es esa ventaja competitiva. Y es la tecnología, la innovación. La tecnología, la innovación, el carácter disruptivo, el cambiar la vida de la gente, pero esa posibilidad que nunca hemos tenido de ser ahora el foco de atracción de la industria internacional que quiere venir a instalarse en España, si hacemos las cosas bien desde el punto de vista administrativo, eso no ha existido nunca. Y somos un vector de cambio y de transformación y de crecimiento económico, exactamente. Entonces, yo diría que en este momento, perdón que por la falsa modestia, pero creo que es uno de los sectores estratégicos más importantes de la economía española. Claro, ahí sería para que el gobierno
mimara mucho a las empresas, a la industria, a los profesionales, porque como tú dices, pues es un vector de crecimiento, de irrupción, de innovación y de ponerte en el mapa, y que tenemos esa ventaja competitiva que es el sol. Pero mira, ahora hablando contigo pensaba, es que lo mismo pasa con el tema de los centros de datos, por ejemplo, o con el tema también del agribusiness. Es que España es una auténtica joyita. Y si hiciéramos las cosas fáciles para atraer esa inversión y ese interés, pues que estamos ahí en el centro del mundo y de Europa. Los centros de datos, si vienen, es por la fotovoltaica. Claro. Todos esos centros de datos es un elemento competitivo. Vienen con la fotovoltaica, porque son intensivos en consumo de energía, lo que le da la energía barata a la fotovoltaica. O sea, somos tan importantes que debería ser percibido así por el gobierno y por todos los partidos de la oposición. Es decir, debería estar fuera del debate político. Debería ser... Bueno, tú ahí le estás escribiendo la carta a los Reyes Magos en pleno mes de septiembre. Te has venido muy arriba. No, me he venido razonable. A lo que es. A lo que debiera ser. José Donoso, presidente de UNEF, la Unión Española Fotovoltaica. Un placer. Esta es tu casa. Cuando quieras, ya sabes. Pues encantado. Así me siento aquí, de cómodo contigo. O sea que gracias, un placer. Cuando quieras, aquí estoy. Gracias. Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. ¿Cómo que la mercancía no quiere salir? Que no quiere salir del almacén. Está preocupada. El cliente es nuevo y no sabe si va a pagar o no. ¿No se la puede convencer? Dice que o hay seguro de crédito o no sale. Nada protege mejor de un impago. Y ningún seguro protege como el de Crédito y Caución. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaución.es. Feria Internacional de la Mujer Rural Pronatura, 28ª edición, del viernes 12 al domingo 14 de septiembre en la Plaza Mayor de Segovia, organizada por la Federación Nacional de la Mujer Rural FEMUR, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura. Mujeres rurales de España, Perú, Panamá, Filipinas, Cuba exponen en la Feria FEMUR sus productos artesanales realizados a mano: dulces, conservas, miel, indumentaria tradicional, joyería, textil. Pronatura. Medio centenar de artesanas te esperan en la Plaza Mayor de Segovia en horario de 11 a 2 y de 4 a 8. No dejes de visitar nuestra feria FEMUR. Más información en femur.es. Los dos puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Camino de las 11:30 de la mañana, ahora menos en Canarias, y ya saben que los martes en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía, toca hablar de hidrógeno en este segundo capítulo de la temporada, con este comienzo del nuevo curso en el que nos visita. Vamos a hablar y vamos a conocer hoy a Lhyfe, es una empresa francesa especializada en la producción de hidrógeno a partir de energías renovables. Se dedica a ofrecer soluciones
a la movilidad, a la industria, soluciones sostenibles, con proyectos en Reino Unido, con proyectos en Francia, con proyectos en España, de los que vamos a hablar con Franz Bechtold, a ver si lo digo bien, luego nos corregirán los invitados, seguro mejor, director de ventas de Life en España, y con Rafael Luque, el consejero delegado de Ariema. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días, ¿cómo estás? Yo muy bien. Bienvenido después del verano, ¿cómo va todo? Bien hallado, pues bien, el sector ha vivido un buen verano, no nos podemos quejar. Bien, luego hablamos de cómo ha ido en bolsa para el general, las compañías del sector, tú que las sigues mucho y nos puedes contar muchas cosas. ¿Qué tal por Huelva? ¿Qué tal por la planta de Ariema por allí? Ha habido mucho trabajo, mucho calor, pero mucho curro, ¿no? Sí, la verdad es que hemos tenido un verano intenso, ya tenemos allí en torno a 40 personas y estamos terminando de montar el segundo gran electrolizador de medio megavatio. Estamos muy orgullosos. Tenemos a la vista un mesecito queda, el próximo encuentro sectorial de hidrógeno organizado por Ariema, 7 de octubre, martes, ¿no? No me equivoco. El 18 de noviembre. 18 de noviembre. Sí, martes. 7 de octubre, no 18 sé. de noviembre. Pues nada, me apunto porque habrá otra cosa. El 7 de octubre y 18 de noviembre, martes. Efectivamente, todo el sector. De hecho, nuestro invitado de hoy, Franz, estará exponiendo allí con detalle lo que están haciendo desde Life. Y además, como antes vienen, y es momento de buenos deseos para el nuevo curso de formarse, antes vienen las convocatorias de los cursos de Ariema, que tenemos este año no solo los cursos tradicionales de hidrógeno, sino un curso de finanzas, de inversiones en proyectos y empresas de hidrógeno, que hacemos el 15 de octubre. 15 de octubre, y en los plazos nos los contarás, cuando la gente se puede inscribir, cuando se puede informar y todo eso, ¿no? Todo disponible en internet. De hecho, es interesante, hay incluso un descuento cruzado. Quien quiera ir a ese curso de inversiones en hidrógeno y al encuentro sectorial para escuchar lo que están haciendo todos los actores del sector, pues tiene en internet una oferta. Bueno, pues vamos a informarnos, si te parece, y lo hacemos como siempre, contando con Roberto Sol, las noticias que nos ha dejado el hidrógeno esta semana. Y empezamos hablando del Gobierno y del MITECO, que adjudica más de 1.200 millones a 7 proyectos de hidrógeno verde. Estos proyectos, ubicados en Aragón, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Galicia, sumarán una potencia de electrólisis total de 2.292 megavatios, movilizando inversiones por valor de 5.821 millones de euros. España se consolida como referente europeo en hidrógeno verde. La Asociación Española del Hidrógeno ha contabilizado 361 proyectos dedicados a la producción de hidrógeno verde en España, con una inversión estimada de 36.370 millones de euros. Estos proyectos incluyen iniciativas de investigación, demostradores y comerciales, consolidando a España como un líder en la transición hacia una economía basada en hidrógeno renovable. La industria mundial del hidrógeno supera los 110.000 millones de dólares en inversión comprometida. Con más de 500 proyectos en todo el mundo que ya han superado la decisión final de inversión, están en construcción o ya en funcionamiento. Esto supone un aumento de 35.000 millones con respecto al año pasado. Desde 2020, el sector ha registrado una tasa de crecimiento interanual promedio del 50% en la inversión comprometida, según el informe inaugural de Global Hydrogen Compass del Hydrogen Council. Moeve anuncia que la construcción del Valle Andaluz del hidrógeno verde comenzará en los próximos meses. Lo anunciaba este lunes el CEO de la compañía, Master Wetzeler, consejero delegado durante el acto de la firma de adhesión de España a la Fish Mover Coalition, una alianza público-privada de descarbonización impulsada por el Foro Económico Mundial, clausurado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Australia retrasa la integración de hidrógeno verde en plantas de gas. Energy Australia y Snowy Hydro han retrasado sus planes de integrar hidrógeno verde en sus plantas de gas debido a desafíos económicos y técnicos. A pesar de las demoras, ambas empresas mantienen su compromiso con el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno y están buscando proveedores. Alemania enfrenta desafíos en la transición industrial hacia el hidrógeno verde, debido, entre otros motivos, a los altos costes, poniendo en riesgo sus objetivos de reducción de emisiones. Empresas líderes como ThyssenKrupp y ArcelorMittal advierten que podrían volver a los combustibles fósiles a menos que el hidrógeno verde se vuelva más asequible. India lanza una planta piloto de hidrógeno verde fuera de la red. Adani New Industries Limited ha anunciado la puesta en marcha de la primera planta piloto de hidrógeno verde fuera de la red en India, con una capacidad
promedio de 5 megavatios. Esta planta, alimentada al 100% por energía solar, marca un hito en la transición energética del país. Y Japón avanza en la producción de hidrógeno verde con el sistema P2G. Suntory Holdings ha anunciado su plan Suntory Green Hydrogen Vision, que incluye la construcción del sistema P2G más grande de Japón en la prefectura de Yamanashi. Este sistema tiene como objetivo suministrar hidrógeno verde a las instalaciones de la empresa, promoviendo una sociedad basada en el hidrógeno. Vamos con nuestra noticia sostenible. Noticia sostenible ofrecida por Moeve. Países Bajos avanza en sostenibilidad con un hito importante para el transporte marítimo sostenible. Barcos impulsados por hidrógeno han comenzado a operar en el Mar del Norte. Se tratan de embarcaciones que utilizan pilas de combustible para convertir el hidrógeno renovable en electricidad y agua, lo que también permite una navegación sin emisiones de CO2 y con un funcionamiento silencioso. Además de sus beneficios ambientales inmediatos, su potencial de operación es significativo. Cada barco puede realizar unos 100 viajes anuales en rutas de 500 kilómetros, lo cual evitaría alrededor de 2.000 toneladas métricas de CO2 al año en comparación con el uso de combustibles tradicionales. La iniciativa cuenta con respaldo de programas europeos que buscan impulsar la descarbonización portuaria y enviar una señal clara sobre el papel del hidrógeno en el futuro del transporte marítimo. Hablamos de hidrógeno, lo hacemos de la mano de nuestros amigos de Ariema, con Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. Y antes de saludar a nuestro invitado, estas noticias que contábamos, Rafa, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál nos destacas? ¿Cuál nos explicas? Bueno, a mí, como en este programa de IMAS nuestros oyentes tienen especial predilección por información financiera, hay un extracto que habéis hecho de un informe del Hydrogen Council que habla de 110.000 millones de dólares en inversión comprometida. Ese último adjetivo es importante porque se anuncian muchos proyectos de hidrógeno, como nuestro invitado de hoy conoce bien, pero el punto clave es llegar a la decisión final de inversión, porque un proyecto requiere pues una ingeniería básica, los permisos, a día de hoy se necesitan también subvenciones, pero el punto clave es cuando ya los que ponen el dinero llegan a la conclusión de que sí, se puede dar el banderazo de salida y a invertir. Y es muy buena noticia que en un año esa cifra de inversión en el sector haya aumentado un 30%, o sea, son 35.000 millones que nos llevan a 110.000, es un dato maravilloso. Hablando de inversión, hablando de nuestros oyentes, muchos de estos oyentes invierten en bolsa y muchos de estos oyentes invierten en el sector energético en general y en el hidrógeno en particular. ¿Cómo está el sector en bolsa ahora mismo? ¿Cómo han sido estos últimos meses, desde que dejamos de hablar allá por antes de verano? Bueno, afortunadamente hemos tenido un buen verano, llevábamos un mal año, el sector ha tenido 2024 y 2025 incertidumbres, pero el verano ha sido bastante bueno. El termómetro que solemos utilizar, el fondo de inversión Renta 4 Megatendencias Ariema Hidrógeno, que va a cumplir pronto 5 años de vida, pues en los últimos 2-3 meses ha subido un 20-25%, y es que hay empresas que están jugando bien sus cartas. Por ejemplo, la estrella este año está siendo Bloom Energy, es un fabricante americano de pila de combustible de óxidos sólidos que vende a clientes como Microsoft o otras empresas que están haciendo muchos centros de datos, y ahí se paga ese precio premium que nuestro invitado de hoy conoce, que tiene la energía limpia, para tener una energía limpia, eficiente, fiable en instalaciones de backup de energía para centros de datos. Eso ha llevado a que esta empresa se revaloriza el último año más de un 400%. Y las opciones son muchas. De hecho, Life, la empresa que vamos a conocer hoy, cotiza en Bolsa de París. Es también una opción de inversión. Pues con nosotros el director de ventas de Life en España, don Franz Bechtold. No sé si el apellido está bien dicho, pero ahora me va a corregir él enseguida. Franz, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Bienvenido. Porque es de origen alemán, entonces claro, yo ya no sé por dónde pillarlo. ¿Cómo se pronuncia bien? Ni yo sé pronunciarlo bien. Es Bechtold. Bechtold, vale. Bueno, pues el director de ventas de Life en España, que nos puede presentar un poquito a la compañía, que nos puede contar sobre Life, cuándo surge, cómo surge, a qué os dedicáis vosotros. Bueno, nosotros somos productores puro de hidrógeno renovable. Quiere decir que nosotros diseñamos, construimos y operamos nuestras propias plantas.
y intentamos centrarnos básicamente en la producción de hidrógeno. O sea, no nos dedicamos ni al tema de energía fotovoltaica, ni que hay players que están jugando un poco a los dos campos. En nuestro caso nos centramos solo en la producción de hidrógeno. ¿Cómo es esa producción de hidrógeno? Hidrógeno renovable, ¿cómo lo produces? Bueno, por hidrólisis del agua, siempre con energía renovable. Por ejemplo, nosotros ahora ya tenemos una planta que tiene certificado RFNBO, que no ha sido fácil, y tenemos 2 plantas que están a punto de recibir la certificación. Y eso te requiere pues, producir de una forma muy concreta, siguiendo actos delegados, siempre con energía renovable. Ese es un poquito nuestro objetivo de la compañía. ¿Cuál es la apuesta de la compañía de Life por España? ¿Cuántos proyectos tenéis aquí, Francia, en nuestro país? En este momento tenemos un proyecto bastante avanzado que conseguimos un Pioneros de 2023. Es una planta que está a punto de FID, estamos ultimando los temas con los consumidores finales. El tema de la inversión no es fácil, porque claro, cuando tú vas a pedir, o sea, Life tiene capital propio, pero no puedes invertir 40 millones solo en una planta. Entonces, cuando tú vas a un banco a buscar dinero, lo primero que te preguntan es quién te va a comprar y a cuánto te va a comprar, claro, ¿no? Y en eso estamos. Ese sería, podríamos decir, el proyecto más avanzado. Luego tenemos 2 proyectos de movilidad en varios puntos, uno en la parte centro de España y otro en la zona levante, por no situarlo mucho. Proyecto industrial en la zona norte. Y tenemos 3 proyectos que son hoy por hoy solo es papel, justo al lado del backbone, esperando un poco a ver cómo evoluciona el tubo, cuándo va a llegar. Ahora te pregunto por esa evolución. Rafa, preguntas para nuestro invitado. Bueno, hago una aclaración para los oyentes porque Franz lo comentaba muy rápido. La certificación RFBNO, espero no haberme olvidado ninguna letra, sí. Es fundamental porque la normativa europea define muy específicamente qué son los combustibles que pueden tener respaldo vía obligación o vía subvención para distribuirse en la Unión Europea, y Life lo está haciendo bien y tiene todas sus plantas certificadas para que el hidrógeno que producen tenga todas las bendiciones europeas en certificación. Enhorabuena por ello. Gracias. Aunque antes hablábamos de finanzas, me tienta. Yo sé que tú también, Franz, tienes formación técnica. Tenéis un proyecto de producción de hidrógeno offshore espectacular, ¿no? Sí. De hecho, tenemos un departamento que solo se dedica al tema offshore. Hace 2 años tuvimos una planta piloto funcionando durante 8 meses en el Atlántico, a unos 20-30 kilómetros de la costa, y allí lo que fue testear un poco cómo evolucionan los electrolizadores en el medio del mar, claro, agua salina, todo el tratamiento de agua o sea, el agua que utilizábamos era agua de mar, se tiene que desalinizar, todos unos procesos, allí aprendimos mucho. Y ahora tenemos, como os decía, tenemos un departamento de personas del departamento técnico que solo desarrollan proyectos offshore. Es que en el futuro posiblemente las grandes producciones van a ser offshore. ¿Por qué? Bueno, la producción eólica marina tiene una eficiencia bastante más alta que la terrestre. O sea, si en la terrestre estamos no soy un experto, pero entre un 30 y un 40% de eficiencia, en el mar está entre un 50 y un 60. Quiere decir que hay más horas de viento, por lo tanto la producción tienes más horas de producción. Sí que es un experto en ventas, sí que sabes mucho, Fran, de negocio. Sobre el negocio y la situación del hidrógeno que nos puedes contar. Decías antes que cuando ibas a un banco te preguntaban 2 cosas. ¿Quién te va a comprar esto? ¿Y a cuánto precio te lo va a comprar? Que no sé si son las 2 preguntas claves, o al menos las más importantes ahora mismo para entender cómo está el sector. ¿Cómo está y cómo prevéis vosotros desde Life, cómo prevés tú como director de ventas de la compañía aquí en España, que va a evolucionar esto en los próximos años? A ver, realmente no tengo la bola de cristal. Si la tuviera ya, bueno, estaría feo alguna compañía. A ver, nosotros, uno de los planteamientos que tenemos vemos claramente que las grandes empresas consumidoras, como puede ser Repsol, Moeve, van a hacer el paso, y estos sí que van a hacer la transición al hidrógeno renovable, y el resto está entrando un poquito
sobre todo en España está mucho a la espera. Somos muy reactivos, muy poco proactivos. ¿Qué quiere decir con eso? Estoy esperando, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en la zona de Valencia, Castellón, tema cerámica, fritas. Todos están un poco esperando a ver qué hace el del lado. Si el del lado, oye, ese va a montar hidrógeno, no lo sé. Entonces, eso pasa un poco con todo el sector industrial. Y por lo que hace la movilidad, la movilidad está por venir, pero todavía no ha despejado. Entonces, si me preguntas qué va a pasar en los próximos años, yo te diría que la industria, evidentemente, si quiere cumplir con las obligaciones de emisiones, va a tener que hacer un paso. Posiblemente parte de este paso va a ser por la electrificación, pero hay algunos procesos industriales que con la electrificación no se pueden hacer. Por lo tanto, por ejemplo, la cerámica está pensando en hornos mixtos, ¿no? Híbridos, eléctrico y hidrógeno, gas natural. Se ve un poco estar así. Y a nivel de movilidad, pues a ver, nosotros estamos esperando la movilidad pesada, que es donde creemos que estará el consumo de hidrógeno en los próximos 5 o 10 años. Transporte de camiones y esas cosas, ¿no? Rafa, venga. Bueno, comentabas, Franz, en tu comentario inicial, hablabas de que uno de vuestros proyectos está cerca del backbone. Por aclarar a los oyentes, estamos hablando de cerca de la tubería de Enagás, que llevará hidrógeno verde español desde Cataluña a Francia para exportar al final, por ejemplo, a Alemania. ¿Cómo ves tú la diferencia? O sea, en los proyectos de hidrógeno, en muchos de ellos hay dos opciones: la producción in situ, tener electrolizador al lado del punto de consumo, o tener algún tipo de transporte, tubería, camión, barco. ¿Cómo ves tú en los próximos años esos dos mercados? ¿Por dónde arranca esto? ¿En producción in situ o hay que esperar a la tubería? Nosotros creemos que arranca in situ. A ver, por ejemplo, la tubería va a tardar. No está clara cuándo va a llegar, pero no va a ser inmediata. Entonces, por ejemplo, proyectos de movilidad, tú no puedes estar produciendo a 500 o a 1000 kilómetros. Tienes que producir lo más cerca posible. Porque además tienes un punto claro. Ahora tú sabes que viene la normativa el RED 3, que van a obligar, bueno, hay que ver la transposición cómo va a quedar, pero por la hora la propuesta es que el 2,5% de los combustibles sean RFNBO. Por lo tanto, quiere decir que vas a tener que hacer una producción y van a tener que suministrarse este producto. Si tú lo produces a 1000 kilómetros, ese certificado que tengas RFNBO pierde su eficiencia, porque tú tienes 1000 kilómetros. Entonces, para mí el paso ahora es producción cercana al consumo, plantas on-site, sobre todo a nivel industrial, y cuando esté claro el tubo, o sea, el backbone, la tubería transversal que nos va a llevar el producto, va a ser una solución, porque tú vas a poder producir en puntos donde tengas una eficiencia de sol o de energía renovable más alta, y de allí pues te van a transportar el producto hasta casa. Hay que ver cuánto nos van a cobrar por llevarlo, ¿eh? Sí. Esto no está claro. Vosotros, Franz, que operáis en varios países europeos, el RED 3 efectivamente va a ser clave, porque el hidrógeno verde es más caro, al final se va a utilizar o por subvención o por imposición, y RED 3 en el fondo es la normativa europea, que es el palo, o sea, es, oiga, no me cuente cuentos, usted va a tener que necesariamente poner en su refinería electrolizadores, pero la transposición va por países. ¿Cómo ves a España? O sea, ¿vamos a ser pioneros? Bueno, ¿llegarán los franceses antes, quizá los alemanes? No lo sé, por ahora somos más papistas que el Papa. O sea, mi jefa está muy contenta porque dice, ostras, en España 2,5%. En el resto de Europa es un 1%. Entonces, esa obligación al 2,5%, no sé al final cómo va a terminar, porque creo que ayer se cerraba el periodo de alegaciones. Sí, de alegaciones, ¿no? No sé cómo va a terminar el tema, pero claro, evidentemente, cuanto más alto sea el porcentaje, mejor para empresas como la nuestra, porque eso va a tener una obligación de consumir un 2,5% de todo el combustible que se venda en una estación, va a tener que ser RFNBO. Entonces, ¿y estamos preparados para eso? ¿Nos estamos igual poniendo el nivel demasiado alto para saltarlo? A nivel de producción yo creo que sí, porque esto al final tenemos muchas plantas que están aquello a punto de salir, que no arrancan precisamente porque no tenemos dónde poner ese producto. La pregunta es si el mercado, el consumidor, el que te va a comprar, está preparado para eso.
Claro. Eso... Y si comparamos Francia-España con otros países, vosotros que lo conocéis, bueno, tú conoces más sobre todo España, pero bueno, te podrán contar tus compañeros de equipo cómo están por otro lado. Hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, de la regulación, ¿no?, de las dificultades, a lo mejor poner en marcha un proyecto en España, las diferentes administraciones. ¿Cómo es eso? ¿Hay un exceso de regulación? No sé si en general, si más en particular en España. ¿Vosotros cuánto os cuesta? ¿Cuántos tocan un poco las narices? Mis compañeros me comentan que en Francia tampoco es fácil. Claro, bueno. Pero para mí una de las dificultades que tenemos en España sobre todo es la red de distribución eléctrica. Porque tú cuando tienes una planta, tienes un buen consumidor, buscas un terreno justo al lado de este consumidor para reducir costes de transporte, para reducirlo todo, resulta que tienes que ir a conectarte a la subestación que está pues a 20 kilómetros. Y resulta que el coste de conexión más la red casi te cuesta tanto como la planta. Entonces, para mí es una de las limitaciones, no es una reglamentación, pero sí que es una situación que nos está preocupando a nivel de proyectos. Más incluso que la regulación, ¿no? Bueno, la regulación al final sí, todo lo que son permittings, o sea, toda la parte de pedir los permisos es complicado. Hay regiones en España que lo están acelerando más que en otras. Rápido tienes que pensar en un año y medio, como mínimo. ¿Lo asumes? Lo tienes que asumir y que no aparezca... A ver, yo soy muy ecologista, pero que no aparezca un pájaro raro o como nos ha pasado en una planta, que puede haber ruinas romanas en el terreno. Pues bueno, pero aparte de esto, que lo tienes que asumir, lo tienes más o menos acotado, para mí uno de los riesgos es este. Es el tema de la conexión eléctrica y la disponibilidad de conexión. Sí, efectivamente me sumo a tu comentario, Franz. De hecho, a mí un comentario que me gustó mucho de Martin Westeler, el CEO de Moeve, que lo citaban nuestros amigos antes en las noticias, que hablando del backbone, de esa tubería para exportar hidrógeno verde, decía Martin que bueno, también podemos atraer a las empresas y en vez de llevar hidrógeno verde a Alemania y hacer allí coches, pues ¿por qué no traemos la fábrica de coches a España? Tenemos hidrógeno verde barato, podemos hacer la fábrica y crear aquí el empleo, pero claro, eso requiere inversión y la red es clave porque ya hay otros sectores que demandan consumo eléctrico, como los centros de datos. Las plantas de producción de hidrógeno van a demandar mucho porque, aunque mencionábamos la producción in situ nos referimos al electrolizador al lado del punto de consumo, no necesariamente a que la planta solar esté al lado. No, por eso digo que la conexión a la subestación de turno debe es ser importante. Fácil y barata. Claro, tú no siempre puedes tener, yo que sé, en Huelva, que tienes gran concentración industrial, hombre, sí, tienes energía renovable en la zona, pero no suficiente. La tienes que ir a buscar a otros sitios. Vosotros como compañía, ¿qué objetivos habéis marcado aquí en España? Particular, si nos quieres contar también a nivel general, Live, en relación con el hidrógeno, ¿cómo os imagináis ese horizonte? ¿Cuáles son vuestros pasos? ¿Cuál es la hoja de ruta? La hoja de ruta es tener en los próximos 3-4 años un par de plantas on-site. Cuando digamos on-site quiere decir producción para suministrar a un cliente, a un consumidor concreto, y 2-3 plantas de bulk para el tema de movilidad. Entonces, esto a corto. A corto quiere decir 5 años. Sí. O sea, porque en el hidrógeno corto son 5 años. A largo, evidentemente, esperamos lo que os decía, tenemos aquello en cartera, 3 proyectos de gran producción, que lo que estamos esperando es ver un poco, quede más clara la viabilidad de toda la parte troncal, la conexión con Francia, la conexión con Alemania, pues para potenciar este tipo de plantas de gran producción. Gran producción estamos hablando de más de 100, 150 megavatios. Te dejo la última, Rafa. Bueno, eso es un guante complicado. Casi que, Franz, aprovecho para que nos cuentes algún proyecto o alguna iniciativa que te parezca especialmente ilusionante. Hablábamos antes, por ejemplo, de la producción offshore. ¿Lo ves? O sea, ¿lo ves comercialmente pronto, a futuro, hacer hidrógeno en plataformas eólicas? Sí. Por desgracia en España no, por el tipo de mar que tenemos. O sea, por ejemplo, en el Mediterráneo la profundidad se gana muy, muy rápido.
por lo tanto montar una plataforma es más complicado. No la vas a montar ahí en la playa, claro. Claro. Ya hay bastantes problemas aún pensando en producirlo a 20 kilómetros, ya hay problemas, pero en el Mar del Norte, donde el mar la profundidad es más baja y allí hay grandes producciones eólicas, nosotros trabajamos y estamos convencidos que va a ser uno de los puntos de máxima producción de hidrógeno. Bueno, pues la apuesta de una compañía francesa como Slife por el hidrógeno, por nuestro país, por España, y nos lo ha contado su director de ventas, Franz Bechtold. Gracias, Fran. Que vaya muy bien, que se cumplan esos objetivos, que no sé si que se cumplan más pronto o más tarde va a depender del precio, de la demanda, de eso que os preocupan los bancos. ¿Qué crees que se va a ajustar antes? Básicamente la demanda. La demanda. Y eso ajustará el precio también. Claro. Bueno, pues todo un poco ligado. Vente cuando quieras, Franz, que será un placer seguir conociendo lo que estáis haciendo, cómo va evolucionando y esos proyectos que tenéis ahí en mente y en desarrollo en nuestro país. Muchas gracias a vosotros. Director de ventas de Life en España. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, 18 de noviembre, me lo he apuntado. Y ahora voy a mirar, bueno, tengo que ir el 7 de octubre, porque tengo que ir a otro lado. Mira tu agenda, que te esperamos allí. Sí, estaré allí, pero el día 7 me esperan en otro sitio seguro. Un placer, Rafa. Hablamos la semana que viene, vamos recordando toda esa formación, todos esos cursos con Ariema, hablamos de la evolución del sector en bolsa y de muchas más cosas, conociendo más invitados como hemos conocido ya a Life aquí en nuestro país. Cuídate mucho. Igualmente. Nos vamos, que nos quedan 4 minutitos para llegar a las 12 del mediodía y viene por aquí ya enseguida Blanca del Tronco con las noticias y después Rafa Jiménez con A Media Sesión. Mañana les contamos por aquí a partir de las 7 en Capital, ya lo saben, cómo está el lío de Francia, que mañana es 10 de septiembre se está prevista esa gran manifestación, esa gran movilización que amenaza con paralizar nuestro país vecino. Se lo contamos aquí y esos candidatos a primer ministro que ya van sonando, a ver si mañana hay alguna certeza más. Hasta mañana, que pasen buen día. Adiós. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Domino's Pizza fue fundada en 1960 en Michigan por los hermanos Monaghan.
La idea fue hacer franquicias. Solo pasó 7 años después y para aumentar la rapidez de hacer pizzas, los Monaghan idearon una máquina industrial. En 1983, Domino's inauguró sus primeras tiendas fuera de Estados Unidos, concretamente una en Canadá y en Australia. En 2004, la empresa empezó a cotizar y su primer local llegó a España en 2008. ¡Domino's Pizza! La cadena de pizzas fue pionera en ofrecer las primeras promociones atractivas de entregas a domicilio. En 1973, Domino's introdujo su primera garantía de eficiencia y rapidez a sus clientes. Si no les entregaba la pizza a domicilio en menos de 30 minutos, la recibirán gratis. La oferta tuvo que hacer estragos en forma de pérdidas a Domino's, ya que en los 80 la cadena cambió esta oferta por un descuento de $3 y cupones de oferta. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Y comenzamos en Nepal porque el primer ministro nepalí Sharma Oli ha dimitido tras 2 días de protestas del movimiento autodenominado Generación Z contra la corrupción y el veto de redes sociales, en las que han muerto 19 personas y más de 300 han resultado heridas. La dimisión de Sharma Oli llega después de que los manifestantes hayan quemado su casa.